En Andújar es abril, le vamos a hablar de música, y qué mejor que hacerlo con un compositor referente aquí en nuestra provincia, Juan Antonio García Mesa. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días. Decía, un compositor de referencia en toda la provincia, tanto de Semana Santa como de romería, de diferentes ámbitos. Sí, bueno, la composición es realmente un trabajo difícil, un trabajo complicado, que requiere mucha formación, que requiere también mucha sensibilidad. Y a pesar de que no me he podido dedicar a ella de lleno como me hubiese gustado a lo largo de mi vida, pero sí que siempre he tenido un tiempo para poder expresar aquello que sentía por mi tierra, por mi ciudad, y llegamos a llevarlo a través de los sonidos. Es una experiencia maravillosa cuando tú ves que eso que te sientas a escribir adquiere forma, adquiere personalidad a través de los sonidos y a través de una herramienta muy importante que es la banda de música en este caso, o la orquesta sinfónica. Realmente, si yo pudiera ahora mismo decidir o tomar, digamos, partido por una institución musical u otra, casi que preferiría la banda. Es un instrumento muy cercano al pueblo, es algo como muy de cada pueblo, ¿no? ¿Qué es lo que sientes por tu tierra? Porque hemos visto diferentes composiciones, entre ellas el himno de San Eufrasio de aquí de Andújar. Bueno, pues realmente, aunque me he pasado muchos años de mi vida fuera, porque el trabajo es lo primero, siempre he llevado a Andújar muy dentro de mí, siempre he tenido una especial sensibilidad, y a pesar de las distancias, pues le he dedicado tiempo a componer y también a hacer cosas por mi ciudad, como digo, desde la distancia, ¿no? Entonces, para mí Andújar significa mucho, y sobre todo ahora que estoy conociéndola a través de la historia. Ahora mismo recuerdo una frase que me viene a la cabeza que dice que quien no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿no? Pues yo realmente no conocía la rica historia que tiene mi pueblo, y ahora en este tiempo pues realmente es cuando me estoy empapando de todo eso, y tiene una historia sorprendente, ¿eh? Más de uno seguramente pensaría que Andújar solo es romería, y que va, Andújar es otras muchas más cosas. Ahora hablaremos precisamente de esa investigación tan interesante que estás realizando, pero ¿cuáles han sido tus últimos estrenos? Por ejemplo, el año pasado. Pues mira, el año pasado estrenamos en el Teatro Principal de aquí de Andújar, con la banda Maestro Amador, la banda que tuve el placer de fundar. Pues estrenamos la última de mis composiciones, que ha sido una marcha procesional dedicada a la Virgen de la Cabeza. No es original tampoco, quiero decir que ya ha habido otras composiciones de otros autores anteriores que le han dedicado marchas procesionales, pero sí que es verdad que he querido hacer algo que recordase a la Virgen de la Cabeza, de manera que en el trío final de la marcha pues aparece muy sutilmente la morenita, es decir, la voy metiendo, la voy introduciendo en la marcha de una manera progresiva, en la que el oyente al principio nota como que algo que parece que se oye la morenita dentro de la marcha, hasta que al final, a los pocos compases, termina por apoderarse de ella y termina la marcha escuchando a la morenita. Yo creo que, no sé si habrá alguna marcha que tenga esas características, creo que no, pero es verdad que más andujareño que eso ya ni nada. Vamos a recordar alguna de tus composiciones, porque había dicho antes el himno de San Eufrasio, también fundador de la banda de música de Andújar, director también durante unos cuantos años de la banda de música de Jaén. Vamos a recordar alguna de tus composiciones. Pues mira, el himno a San Eufrasio fue un encargo de la hermandad aquí de San Eufrasio, de la cofradía de aquí de Andújar, y la letra es del famoso periodista ya fallecido, mi querido Vica, José Villar Casanova, y la compuse en este caso, la letra, como digo, fue suya, y la compuse pues con todo el cariño del mundo, dedicada a mi pueblo. Es una marcha también que le hago un guiño ahí, un compás y medio, en el que introduzco muy sutilmente también la morenita, aprovechando que en la letra venía la morenita. Entonces las 3 o 4 notas del principio las introduzco ahí a modo de gesto, a modo de guiño, y debo reconocer que es un himno que me encanta. El otro día tuve la oportunidad de escuchar una versión que hicieron aquí en Andújar, una versión aflamencada de ese himno, tocada por la banda Maestro Amador y por un coro, como digo, de aquí de Andújar, pero con ese carácter aflamencado, y realmente me sorprendió. Me sorprendió porque fue una versión muy bonita, y yo creo que la mayoría de la gente no conoce el himno, porque si lo conociera yo creo que lo harían suyo. Fue compuesto, como digo, para Andújar, para San Eufrasio, y aparte de todo eso, pues
es una composición muy bonita. Yo creo que cualquiera que lo escuche lo recordaría incluso la melodía. O sea que... Y luego también, pues, tengo varias composiciones. Hice hace varios años también un poema sinfónico titulado Florence, dedicado a la Virgen de la Cabeza. Reconozco que, digamos que en la sangre andujareña no va tanto ese estilo compositivo, como por ejemplo podría ser una sevillana, podría ser una salve romera, o cualquier otra composición de ese estilo. Pero yo la verdad es que lo hice con todo el cariño y la verdad es que recuerdo perfectamente cómo a través de esa composición se pueden extraer muchas reflexiones a través de la romería. Yo desde muy pequeño ya salía tocando con la banda de música en Andújar y todas esas vivencias de los pasacalles de bandera, los comités de bandera, los recuerdo muy bien, los tengo muy presentes. Y todos esos desfiles del viernes cuando entraban las cofradías o el sábado cuando salían en dirección al santuario. Tengo una vivencia de la romería muy particular, desde otra perspectiva distinta. El que va subido en un caballo evidentemente no tiene los mismos sentimientos ni el mismo enfoque que pudiera tener un músico que va a pie, que va tocando y que va viviendo la romería de otra forma, ¿no? Entonces ese preludio sinfónico Florence, como digo, pues entiendo que se escuche menos porque es una composición más larga, es una composición mucho más expresiva. Pero por el contrario, pues también tengo una marcha de procesión que yo creo que es el buque insignia de mis trabajos compositivos, que se llama Jaén Cofrade. La compuse se estrenó en 2004, la compuse en 2003, lo estrenamos en Jaén por la banda municipal y es una marcha muy, digamos, revolucionaria en el sentido de que rompe no exageradamente los cánones compositivos. Todo el mundo escucha una marcha y oye las mismas armonías, oye las mismas instrumentaciones. Jaén Cofrade tiene otro enfoque distinto, tiene unos contrapuntos inesperados, tiene modulaciones inesperadas y sin embargo no se aleja demasiado del carácter o de la estructura compositiva. Pero Jaén Cofrade tiene un principio muy enérgico, muy vital para animar a los costaleros. Y sobre todo la parte que a mí más me gusta de Jaén Cofrade es la parte del final, lo que los músicos conocemos como la parte del trío, en el que cuando parece que ya la marcha va a terminar, hago una armonización, una modulación muy repentina que digamos que logra un empuje vital en la marcha para que los costaleros den ese último empujón, ¿no? Así que Jaén Cofrade, como digo, es mi marcha, pero tengo también otras muy interesantes que, bueno, que lo suyo sería pues que la gente los conociera, ¿no? ¿Es necesario conocer a la gente, por ejemplo, de una ciudad para hacer una composición en concreto? Yo creo que el carácter de la gente tiene mucho que ver con la zona. Yo, por ejemplo, sé que la música de la romería, por hablar de nuestro pueblo, pues la música de la romería tiene, digamos, una evolución inevitable. Y es que hoy día pues la música de banda no tiene tanto tirón como pudiera tener la música de sevillana, la música, como decía, una salve romera. Pero también es verdad que la música de banda tiene su parte, tiene su apartado. ¿Cómo se concibe un domingo de banderas, un convite de banderas sin la banda de música? La banda de música no va a ir tocando sevillana, la banda de música tiene que ir tocando ese repertorio compuesto expresamente para la banda y para la romería en este caso, y que lo conforman 10 o 12 pasodobles, no hay más, y esos pasodobles pues le dan ese carácter, ese sabor que tiene la romería un domingo de banderas, un miércoles, cuando salen, como digo, acompañando a la comitiva de la cofradía, ¿no? Entonces, es verdad que la idiosincrasia del andujareño es muy distinta a la de cualquier otro sitio. Por ejemplo, las características sociales, culturales de nuestro pueblo. Ha sido siempre camino de paso de Sevilla a Madrid, de Madrid a Sevilla, y toda esa, digamos, toda esa energía que hemos ido adquiriendo de toda la gente que pasaba, para bien o para mal, nos ha hecho forjar nuestra propia personalidad. El andujareño tiene un carácter alegre, extrovertido, no se concibe un carácter similar, por ejemplo, a un baezano o a un ubetense, que son más calmados, más tranquilos. Yo, que también he estado dando clase como profesor en Baeza muchos años y en Úbeda también alguno que otro, pues he ido, digamos, contrastando los caracteres de las personas, conocer a la gente de cada sitio
significa acertar o intentar acertar en el carácter de esa composición. Por eso, pues, componer a Andújar, componer a la Hermandad de la Virgen de la Cabeza significa conocer esa idiosincrasia y significa, pues, entender que lo que tú vayas a componer les vaya a gustar. Por otro lado, próximamente hay un estreno especial. Bueno, llevo ya 2 años esperando ese estreno. Tengo un pasodoble dedicado a la Virgen de la Cabeza, es un pasodoble muy bonito, es un pasodoble muy enérgico, también muy, digamos, muy activo, y que se llama Viernes de Carretas. Hace ya 2 años que lo tengo terminado, esperando su estreno en Andújar, porque claro, yo podía estrenarlo en otro sitio, ¿no? Pero estrenarlo en mi pueblo sería mi deseo, ¿no? A ver si es posible que para el año 26 pudiéramos hacerlo, porque en el pórtico de romería de este año tampoco se puede hacer. La banda local, al ser una banda amateur, no puede participar en actividades que no sean en fin de semana. Entonces, claro, ya como digo, por 2.º año no se puede hacer. Sin embargo, dentro de un libro que va a publicar y que se va a presentar el día 3 de abril, de mi querido amigo Francisco Fuentes y de Ramón Utrera, que trata sobre la música en Andújar, pues en este libro va un enlace con la audición de ese pasodoble conocido como, o titulado Viernes de Carretas. Como digo, es un pasodoble muy enérgico, muy al carácter de Andújar, muy pensado para ese momento de la romería. Tiene que ser jovial, tiene que ser alegre, y yo creo que Viernes de Carretas lo es. Así que esperemos a ver si el año que viene pudiéramos estrenarlo. Hay una investigación que es el trabajo en el que ahora mismo te estás dedicando. Quiero que nos hables de esa investigación y de algo que nadie sabe, que es una música de aquí de Andújar que está por descubrir. Bueno, pues fíjate, eso es realmente algo sorprendente. Resulta que en el archivo histórico de aquí de Andújar, pues había una serie de partituras que algunos amigos míos, entre ellos Francisco Fuentes, Enrique Gómez también me lo comentó en su día, me dijeron que ahí había una serie de partituras, pero que claro, al no ser músicos, pues que necesitaban que un especialista pudiera venir a ver lo que había ahí. Bueno, pues ahora que estoy más tranquilo con respecto a la cuestión laboral, pues me acerco, ya hace 2 años que estoy viniendo al archivo histórico de Andújar, me acerco al archivo y empiezo a ver lo que había, que yo de niño, dicho sea de paso, recuerdo cuando estaba aprendiendo música en la banda de música local, con Enrique Moya, que era el director. Arriba en el archivo de la banda había unos baúles muy grandes de madera, con unas partituras manuscritas, pues amontonadas allí, muy poco cuidadas, la verdad. Con el tiempo me enteré que ese archivo habían comenzado las obras en el ayuntamiento y no tuvieron cuidado ninguno con esas partituras, de manera que unas se mojaron, otras se perdieron, otras se ensuciaron, y en los diferentes traslados que había recibido esos baúles de partituras, pues se habían perdido algunas, lo sé porque me lo han contado algunos de los trabajadores del ayuntamiento, hasta que por fin va a parar al archivo histórico. Cuando voy al archivo histórico y empiezo a trabajar, resulta que me encuentro con un repertorio inédito, un repertorio original, compuesto en el siglo XIX, a partir de 1830, por un maestro de capilla y su familia, que continuó después por la labor casi un siglo, de casi 200 composiciones originales para la capilla de música de Andújar. Un trabajo inédito, un trabajo que no se ha tocado en ningún sitio y que lleva casi 200 años en silencio, ahí guardado en el archivo, sin que nadie supiera lo que era. Entiendo que no lo supieran porque el material es difícil de leer, un material manuscrito, un material con mucha dificultad de lectura, e incluso los pentagramas estaban trazados con una pluma, las líneas no eran como ahora las tenemos en las pautas ya hechas de imprenta, y es un trabajo que requiere su tiempo. Y ya de hecho, como digo, llevo 2 años en él, pero ¿cómo podemos poner o llevar esto a la práctica o ponerlo en valor para que la gente de Andújar vuelva a escuchar esa música que hace 200 años se escuchaba en la capilla de San Bartolomé, o por ejemplo en Santa María o en San Miguel? Pues proponiéndole al ayuntamiento hacer una especie de concierto anual con esas partituras que requieren una adaptación, porque el orgánico, es decir, la plantilla a la que el compositor le dedicó ese material era completamente distinta a la de una orquesta actual,
yo tendría, y de hecho estoy haciendo un trabajo de transcripción de ese material, ¿cómo podríamos ponerlo en valor? Pues organizando un concierto anual en la que la gente pudiera conocer y saborear ese patrimonio, que es patrimonio de Andújar. Pues la verdad es que no he visto demasiado interés de momento, no sé si me equivoco y quizás después lo haya, pero las autoridades municipales de momento no han mostrado interés ninguno. Tanto es así que lo comenté, digamos, al responsable que lleva el tema del Festival de Música Antigua de Úbeda de Baeza, y cuando le dije que el compositor original de aquí, que era natural de Baeza, pues realmente mostró muchísimo interés, porque claro, si Baeza tuviese el patrimonio que tenemos aquí, sin lugar a dudas lo habría puesto en valor, sin lugar a dudas. No me cabe la menor duda porque yo estuve trabajando en Baeza casi 10 años y conozco el potencial y conozco el interés que tienen allí por la cultura. Cosa que aquí, como no sea romería, desgraciadamente, a ver, la romería nos gusta a todos, yo lo reconozco, a mí me encanta, pero también tiene que haber diversidad cultural. Aquí en Andújar tenemos algo que se está descompensando y que es la otra cultura. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de esta investigación? ¿El que haya un trabajo que esté 200 años, que lleve 200 años guardado, o que ahora, una vez que lo esté diciendo o proponiendo, pues digamos que todavía no se le dé el valor que necesita? Pues todo, ambas cosas, porque en primer lugar el hecho de que nadie supiera que hubiese eso ahí realmente es sorprendente. Tampoco lo sería tanto si tenemos en cuenta de que tendría que haber sido un profesional el que hubiese descubierto eso. Pero también es milagroso que en un pueblo como el nuestro, donde la cultura y donde el patrimonio, mejor dicho, no haya sido precisamente la mayor preocupación de autoridades ni de ningún tipo de, digamos, de entidad municipal, que haya sobrevivido tanto tiempo, porque reconozco, y como ya he comentado antes, que se ha perdido mucho material. Es decir, el hecho de que haya sobrevivido casi 200 composiciones ya es meritorio. Y luego también la calidad de esas composiciones. Yo digo que es una música muy digna para Andújar. No es un Mozart, yo he estado analizando partituras, lógicamente, para transcribirlas. No es un Mozart, pero también es cierto que es un compositor muy digno. Se llamaba Antonio de Vera Hidalgo. Nació en 1810 en Baeza y murió aquí en Andújar en 1867. Y luego dejó el legado para sus hijos, que continuaron haciendo música y escribiendo y llevando la capilla de música hasta metido en el siglo XX. Y ese fue el germen para nacer después la banda de música, la banda municipal. Yo que estoy descubriendo todo eso, realmente es una historia apasionante. Estoy detrás, que ya tengo muy avanzado, un libro sobre la historia artística y cultural de Andújar en esa vertiente, en la vertiente musical, porque si yo digo que Andújar tenía en 1810 violines, en 1830 violines, y continuaban y con trabajos, y pues realmente puede sorprender. Oye, pues en Andújar, en los siglos anteriores también había cuerda, instrumentos de cuerda. Quizás sean los instrumentos que, digamos, con más antigüedad se han enseñado aquí en Andújar a través de la música de capilla. Y del mismo modo, por ejemplo, que en Andújar, durante la invasión francesa, a principios del siglo XIX, pues también había una banda llamada Música Marcial, que seguramente nació pues, como consecuencia del aporte de la invasión francesa, que también trajo su música aquí. Es decir, que la cultura musical en Andújar es mucho más amplia de lo que nos pudiéramos pensar. No se limita solamente a la romería, es mucho más amplia. Como hemos comentado antes, Juan Antonio, tú fuiste quien creaste la banda de música Maestro Amador. No sé actualmente cómo lo ves, cómo ves esa cultura musical también de jóvenes promesas que se interesan por la música. Pues mira, muy bien, porque Andújar hoy día tiene un conservatorio que tuve la suerte, por cierto, de inaugurar. Fue mi primer año trabajando como profesor. Fíjate la alegría que supone para un andujareño, pues terminar la carrera y que enseguida me llamasen para poder dar clase en mi propio pueblo. Fue realmente una satisfacción muy grande. Hoy día, como digo, Andújar tiene su conservatorio y luego tiene su escuela de música también. Entonces, eso es una buena forma de ir formando, valga la redundancia, músicos que de alguna forma, pues, o otra forma, que de alguna manera, pues aprenden, se inician en el arte musical. Yo creo que todo el mundo debería saber algo de música. No todo el mundo tiene que ser profesional, porque también eso sería un error, pero todo el mundo debería conocer esa profesión, porque sin duda el hecho de poder tocar un instrumento y sentarse a tocar con una banda es algo indescriptible,
sería muy difícil poder decir con palabras lo que se siente cuando uno toma una silla y toca con un grupo de personas. Es algo maravilloso. Sentir que tú estás colaborando, estás participando en hacer música es algo que realmente, digamos, fomenta o potencia la sensibilidad de las personas, de los niños. Hacen que un niño sea mucho más hábil, mucho más avispado, porque si tú te sientas a tocar, te equivocas, que pasa hasta en las mejores familias, tienes que rectificar inmediatamente, ipso facto. Entonces, esos reflejos, esa capacidad para poder integrarte en el grupo, esos valores que se aprenden dentro de una banda, pues hacen que la persona crezca muchísimo más formada, muchísimo más tranquila, muchísimo más racional, en unos tiempos en los que vivimos, donde quizás echen falta parte de eso, ¿no? Así que yo creo que Andújar hoy día pues tiene motivos más que suficientes para tener el pedazo de banda que tiene. Te preguntaba antes qué preferías, dirigir una orquesta o componer. ¿En qué se diferencia y qué es lo que prefieres? Bueno, realmente componer es un trabajo completamente distinto. Es un trabajo muy lento, muy laborioso. Sería comparable cuando un escultor coge un trozo de madera en basto y empieza a pulirlo, pues es un trabajo muy similar, porque tienes una idea previa de lo que quieres hacer y sobre esa idea previa la vas desarrollando, teniendo en cuenta también muchos aspectos relacionados con la técnica musical, la técnica compositiva, que realmente requieren pues un conocimiento. No se puede poner cualquiera a componer porque luego el resultado es catastrófico, ¿no? Componer requiere, como digo, otra actividad distinta. Dirigir es poner digamos, en camino eso que ha compuesto otra persona, que tú ya no has creado. Sin embargo, supone conocer esa obra, conocerla y tratar de manifestarla a los músicos como quieres que suene. A través de tu gestuación también. La gestuación es muy importante a la hora de dirigir. Por eso hoy día es una especialidad, desde hace ya muchos años, claro, una especialidad de estudios superiores, una licenciatura, ser director de orquesta, para a través del gesto ser capaz de transmitirle a los músicos cómo quieres que suene, ¿no? Cómo quieres que suene esa composición. Realmente componer es difícil, es complicado, muy satisfactorio, pero dirigir también, porque la gente te ve, la gente escucha. Y realmente ahí es donde se ve que la composición adquiere ese carácter que tú le has querido dar. Es conocido, es sabido que una misma orquesta tocando una misma obra suena diferente dependiendo de quién la dirija, ¿no? Y eso es cierto, eso es una cuestión que he podido constatar a lo largo de la vida. No estoy diciendo con esto que suene mejor cuando la dirija yo ni que suene peor cuando la dirija otro, pero es verdad que suena diferente, para gustos, como decimos, los colores. En el Conservatorio de Andújar tuvimos un pasito más y es enseñanza superior. No sé cómo recibiste tú también esa noticia. Pues la verdad es que fue muy grata, porque, y si soy sincero, no esperaba que se produjera esa información, porque yo pensaba que la consejería no estaba por la labor de ampliar más los conservatorios. También es cierto que la zona en la que se halla el Conservatorio de Andújar es una zona estratégica que necesita, por la influencia de los pueblos de la comarca de Andújar, que necesitaba tener un conservatorio profesional, porque hacía que la gente tuviese que masificar los de Linares, o en este caso el de Jaén, o trasladarse a Córdoba, que fue donde yo hice mi estudio de saxofón y de percusión, en aquella época en la que no había conservatorio ni en Jaén. Entonces era casi necesario que hubiera un conservatorio profesional. Cuando recibí la noticia fue muy grata, fue una alegría para mí poder conocer que mi pueblo tenía por fin un conservatorio profesional. Así que sé que van a tener demanda suficiente, porque hay comarca para ello y afición también. Los pueblos de alrededor de Andújar históricamente también han tenido mucha práctica musical, y a través de la banda principalmente, y a través de su música de capilla también, ¿eh? Y yo sé que el conservatorio profesional va a estar nutrido perfectamente bien por alumnos, así que es una noticia muy agradable para una ciudad como Andújar poder tener un conservatorio así. Ya por último, Juan Antonio, quiero que haga un llamamiento para que se ponga en valor la investigación que está realizando y que próximamente pues se estrene ese paso doble. Pues mira, la verdad es que yo, como he dicho antes, que estuve trabajando muchos años en Baeza, Baeza tiene su miserere, compuesto por Hilarión en Lava, expresamente para la ciudad, y todos los martes santos lo llevan a la práctica.
Nosotros aquí en Andújar no tenemos propiamente dicho un miserere, pero tenemos casi 200 obras de música religiosa que podríamos poner cada año en un concierto y disfrutar de esa música, como decía antes, compuesta expresamente para nosotros, para la música de capilla de Andújar, y que lleva, como decía, casi 200 años en silencio. Poner en valor eso significa conocer y valorar nuestro patrimonio, porque, como yo decía antes también, Andújar no se ha preocupado excesivamente a lo largo de la historia de su patrimonio. Véase la muralla, por ejemplo, que no nos queda prácticamente nada. Pues ese patrimonio que lo tenemos ahí, deberíamos ponerlo en valor, deberíamos llevarlo a la práctica y que la gente pues conozca que Andújar no solamente es fiesta, que también tenemos otras cosas. Repito, con todo mi respeto, que no quiero que se me interprete mal, ¿no? Que a mí la romería me encanta y la Virgen de la Cabeza como andujareño más, pero que también hay lugar para otra cultura que es nuestra y que ojalá que algún día podamos tener nuestro concierto anual, llámese miserere andujareño o llámese como se quiera llamar, música de capilla andujareña. Pero el hecho de poder volver a escuchar eso debe ser algo pues realmente algo inaplazable, que deberíamos poner en valor, porque es que lo van a poner en valor otros antes que nosotros. Porque hoy día hay pueblos, como decía antes, Úbeda de Baeza, pues que aquí de alguna manera son pioneros en la cultura y a mí me entristecería mucho que Úbeda de Baeza lo escucharan antes que, por ejemplo, nosotros en nuestro pueblo, ¿no? Así que esperemos que nuestro ayuntamiento se esfuerce un poquito y que podamos poner en valor eso para nuestra ciudad, para el disfrute de nuestros paisanos. Pues esperemos que sea así y te esperamos aquí para contarlo. Pues a vuestra disposición siempre y un placer siempre para mi pueblo. Gracias. Muchas gracias.